este año. Gracias, Gabriel Montalto. Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Gonzalo, muy buenas tardes. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Sorpresón espectacular en ese 3,6% que el mercado lo está recibiendo como agua de mayo, ¿no? Sí, volvemos a un mercado maniático depresivo, como vimos en 2013, por ejemplo, cuando la Reserva Federal hablaba de que solamente ajustaría o empezaría a reducir el estímulo si la tasa de paro bajaba del 6% en aquella época, y que cada vez que salía un dato bueno en el mercado laboral se desplomaban los mercados. Pues en este caso volvemos a ese momento en el que las malas noticias son buenas para el mercado. Hay múltiples factores a interpretar desde el punto de vista económico fundamental aquí. El primero de ellos es que el argumento que probablemente los bancos centrales quieran utilizar ahora en su discurso, la Reserva Federal probablemente va a incorporar ahora al discurso, vamos a apostar por hacer una especulación, ¿vale? Probablemente lo que va a decir ahora es que, dado que el mercado laboral no está respondiendo como se esperaba o está mostrando ciertas debilidades, no va a ser necesaria una política monetaria tan agresiva, ese ajuste monetario no va a ser tan agresivo, sencillamente porque van a ver que en economía tenemos una cosa que se llama la curva de Phillips, que nos relaciona la tasa de inflación y empleo, y que si el empleo empieza a caer, a debilitarse, empieza a aumentar el paro, ese ajuste salarial que se tiene que hacer, que ya estaba siendo debatido por el G7, con respecto a la inflación, no es necesario porque aumenta el paro y por lo tanto los salarios se ajustan a la baja. Así que eso evita la espiral inflacionista largoplacista que existe en economía, que es inflación más ajuste salarial, más aumento de salarios. No se está ocurriendo, no se va a producir mientras el mercado laboral se siga debilitando, y por lo tanto incluso a medio y largo plazo el Banco Central va a decir no esperamos que la inflación se vuelva permanente, perenne este año 2023, y por lo tanto se va a ajustar sola. Todo esto, José Antonio, si no existe ningún factor exógeno que mande al garete ese razonamiento macroeconómico tan de libro, tan ajustado, tan dogmático, que probablemente sea el que utilice Powell y la Reserva Federal ahora. Y el factor exógeno me refiero sencillamente a que si no hay otros activos que puedan interferir en la tasa de inflación, como puede ser un recrudecimiento de la guerra de Ucrania, como puede ser la reactivación económica que tiene China, que incluso Goldman Sachs decía que podría llegar a influir hasta en 0,5% al alza en la tasa de inflación de Estados Unidos, porque una reactivación de China significa que van a empezar a consumir más inputs industriales, van a incrementar los precios de los metales, principalmente del combustible, también del petróleo, y por lo tanto podrían en el medio plazo volver a impulsar al alza la tasa de inflación y mandarían al garete este ajuste o este argumento que probablemente la Reserva Federal quiera emplear. Y si eso ocurre, José Antonio, lo que veremos será que se mete en un callejón sin salida, porque van a tener un mercado laboral debilitándose, una economía que todavía no lo hemos visto, pero que va a empezar a entrar en recesión, porque eso es obvio, es lógico, ¿no? Con el incremento que hay de tipos de interés y con el incremento que hay del coste financiero sobre las empresas, y por lo tanto, cuando ese escenario se produzca, si no se controla ese tipo de variables, no les va a quedar más remedio que decidir entre contraer la economía, castigar la economía o dejar que la inflación siga fluyendo por temas de China, etcétera, etcétera. Se puede esperar también un movimiento, entiendo que del euro, que ya se está viendo fortalecerse frente al dólar, importante, ¿no? Y, por ejemplo, el petróleo también está subiendo ya casi medio punto porcentual. ¿Podemos ver ya todo el movimiento en cadena? Sí, sin duda, sin duda. Es el ajuste que están haciendo todas las variables. Pero de todas maneras es muy pronto para decirlo. Ya sabes que el mercado es traicionero, sabes que la interpretación que se puede hacer de esto tendremos que esperar a que cierre el mercado americano hoy para que sepamos exactamente cómo lo han tomado los operadores. Pero de entrada la noticia es súper positiva para el mercado, porque significa, de nuevo insisto, en que la Reserva Federal tiene el argumento perfecto para poder levantar el pie de ese acelerador. Ya lo hacía hace pocos días la Reserva Federal, el Banco Central de Canadá, anunció también que ellos no iban a seguir apretando los tipos de interés, en parte porque Canadá era una economía altamente endeudada, un mercado hipotecario superinflado, y por lo tanto no podían seguir metiendo esa presión social, y vemos que en este caso probablemente la Reserva Federal se ajusta en esa línea. El euro va a seguir subiendo de momento, veremos también cómo se ajusta ahora el discurso monetario dentro de Europa, y también tendremos que ver cómo se va adaptando todo esto, porque Europa, insisto, está descontada con respecto a Estados Unidos en su tasa de interés. Tiene una inflación más alta que la americana y, sin embargo, tiene una tasa de interés más baja que la americana. Por lo tanto, hay una descorrelación, hay un gap, ¿no?, en esas variables que tenderá a ajustarse y que Europa tendrá que seguir subiendo los tipos, y eso, por supuesto, va a favorecer al euro frente al dólar de momento. Ceteris paribus, como dicen los economistas en latín. Muchísimas gracias, Ceteris paribus. Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Buen día y buen negocio. Igualmente, José Antonio, gracias. 2:43 de la tarde.